¿Alguna vez te han ignorado tanto que sientes que tu alma se desvanece en la sombra del silencio? Esa sensación de rechazo, de ser invisible, puede desgarrar tu esencia. Pero escucha bien, en ese vacío, en esa soledad forzada, yace una oportunidad. Una oportunidad para descubrir que tu valor no lo define la atención de otros, sino la fuerza inquebrantable que resides en tu interior. El estoicismo te enseña que tu dolor puede convertirse en tu mayor aliado, que en medio del silencio puedes encontrar tu verdadera voz. Porque la verdadera dignidad no se pierde en las palabras, sino en cómo te levantas, en cómo transformas el rechazo en poder personal. Tu ausencia, si la eliges con conciencia, será inolvidable, pero no por lo que te quitan, sino por lo que tú mismo construyes desde la fortaleza de tu espíritu. En un mundo donde todo parece gritar por atención, tú decides el poder del silencio. Porque en la quietud, en esa pausa que muchos temen, reside una fuerza que trasciende las palabras y los gestos. La ausencia, cuando la eliges con dignidad, se convierte en tu declaración más poderosa. No necesitas demostrar nada cuando sabes quién eres en realidad. No necesitas la validación externa para validar tu valor. El silencio no es debilidad, es la forma más pura de autodominio. Es la manifestación de que tú controlas lo que va en tu interior y no permites que el ruido del mundo te desvíe. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos tiempo y energía en explicaciones, en justificaciones, en reacciones que solo alimentan la superficialidad. Pero tú eliges callar. Tú eliges desaparecer con dignidad. Porque cuando alguien te ignora, cuando te rechazan o te dejan en el olvido, tú tienes la opción de responder con silencio, con esa presencia que no necesita palabras para ser imponente. La verdadera fuerza reside en ese espacio que dejas, en esa ausencia que habla más que 1000 discursos. Quien se va, también enseña. Y tú, en esa partida silenciosa, demuestras que no dependes del reconocimiento externo para mantener tu paz y tu integridad. El silencio es una forma de autodisciplina. Es un acto de amor propio. Es entender que tu valor no se mide por la presencia de otros, sino por la firmeza con la que sostienes tu dignidad en la soledad. Cuando eliges el silencio, eliges tu poder. Cuando decides no responder, estás diciendo, yo sé quién soy, y eso basta. Esa quietud, esa ausencia intencional, deja una huella imborrable en quienes creen que solo las palabras dejan marca. Recuerda, no todos entenderán tu silencio. No todos comprenderán que en esa ausencia hay una declaración de fuerza y respeto propio. Pero tú no buscas la aprobación de los demás. Tú buscas la paz interna. Y en ese silencio, en esa decisión de no ser parte del ruido, tú te elevas por encima de las tormentas emocionales. Porque la verdadera grandeza no necesita ser vista, necesita ser sentida en la profundidad de tu alma. En la raíz de todo sufrimiento yace una lucha interminable contra lo que no podemos cambiar. Nos aferramos a lo que nos hiere, a lo que escapa a nuestro control, y en ese intento desesperado, nos destruimos a nosotros mismos. La verdadera libertad comienza cuando comprendemos que no todo en la vida está a nuestro alcance. No podemos controlar las palabras de otros, ni las acciones del destino, ni siquiera las heridas que han sido infligidas. Pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Aceptar lo que no podemos cambiar no es resignación, es una declaración de fuerza. Es reconocer que algunas batallas no nos pertenecen, que luchar contra el viento solo desgasta nuestras energías. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. La clave para liberar tu sufrimiento está en esa aceptación consciente. Es dejar ir la necesidad de tener el control absoluto y en su lugar, tomar el control de tu mente, de tu actitud, de tu espíritu. El sufrimiento surge cuando resistimos la realidad, cuando luchamos contra el flujo natural de la vida. Pero la sabiduría estoica nos enseña que la resistencia solo alimenta la frustración. La aceptación, en cambio, nos permite soltar esas cadenas invisibles que nos atan al pasado, a las heridas, a las expectativas incumplidas. Es como soltar un peso que no nos pertenece, y en esa liberación, encontrar paz. No es fácil aceptar lo que nos duele. No es sencillo aceptar que algunas heridas no sanarán en nuestras manos.
Pero la verdadera fortaleza radica en entender que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de luchar contra la marea y aprendemos a navegar en ella con serenidad. Nos volvemos como el roble, que se doble ante el viento sin romperse, porque su raíz está firmemente arraigada en algo más grande que las tormentas. Recuerda, la resistencia solo alimenta el sufrimiento. La aceptación, por el contrario, es una poderosa herramienta de autodominio. Nos muestra que, aunque no podamos controlar todo, controlamos nuestra mente y nuestro espíritu. Y en esa elección, en esa capacidad de aceptar, reside la verdadera libertad. Porque no es la carga lo que te aplasta, sino tu resistencia a soltarla. El rechazo, en su esencia más pura, es una de las pruebas más duras que la vida nos presenta. Nos golpea y nos hace cuestionar nuestro valor, nuestra valía, nuestra existencia misma. Pero en esa herida puede surgir una oportunidad, la oportunidad de descubrir la verdadera fortaleza que reside en nuestro interior. Porque nadie, absolutamente nadie, puede quitarte lo que tú mismo decides poseer, tu autosuficiencia, tu dignidad, tu amor propio. No busques en otros la validación que solo tú debes otorgarte. La virtud de la autosuficiencia es un escudo, una armadura que se forja en los momentos más duros. Cuando el rechazo llega, no es momento de buscar culpables, sino de mirarte al espejo y comprender que todo lo que necesitas está en ti. Tú eres tu refugio, tu fuente de paz, tu fuerza inquebrantable. El autocuidado no es un acto egoísta, es un acto de amor hacia tu propia alma. Es entender que, ante el rechazo, la respuesta más poderosa no es buscar venganza o justificarte, sino cuidarte con firmeza. Es decirte a ti mismo, yo merezco ser tratado con respeto. Yo merezco mi propio amor. Porque solo desde esa autosuficiencia, desde esa conexión contigo mismo, podrás transformar el rechazo en una fuente de poder. Recuerda, quien busca fuera lo que solo puede encontrarse en su interior, siempre estará en la cuerda floja. Pero aquel que cultiva su autoestima, que se nutre con su propio valor, se vuelve inquebrantable. La verdadera fortaleza no está en la aprobación de otros, sino en la convicción de que tú eres suficiente, en la certeza de que tu dignidad no se negocia, se mantiene intacta. El rechazo puede doler, sí. Pero también puede ser la chispa que encienda tu revolución interna. La revolución de quien comprende que su valor no se mide por las opiniones pasajeras, sino por la firmeza con la que se ama y se cuida. Porque en esa autosuficiencia, en ese acto de autodominio, se revela tu mayor victoria, el poder de ser completo, aún en medio de la adversidad. El apego a lo externo es como una cadena invisible que nos ata a las circunstancias, a las personas, a las cosas que creemos indispensables para nuestra felicidad. Pero, ¿quién dijo que la verdadera libertad reside en aquello que podemos perder en un instante? La libertad genuina solo se alcanza cuando aprendemos a soltar, a desprendernos de las ataduras que nos impiden ser dueños de nuestro propio destino. El desapego no significa indiferencia, ni desamor. Es la sabiduría de entender que nada en este mundo nos pertenece en realidad. Todo es transitorio, todo pasa, todo cambia. La vida misma nos enseña que aferrarse a lo material, a los resultados o a las personas, solo genera sufrimiento. Porque cuanto más nos apeguemos, más dolor experimentaremos cuando inevitablemente llega la pérdida. Pero tú, que buscas la verdadera fortaleza, debes saber que el desapego es tu mayor aliado. Es la llave que abre las puertas a tu interior, donde reside una fuerza inagotable. Cuando te desprendes de lo externo con firmeza, no te vuelves débil, sino más fuerte. Porque en la renuncia voluntaria, en la capacidad de soltar lo que no te pertenece, descubres que tu valor no está en lo que tienes, sino en quien eres en esencia. Recuerda, el verdadero poder no está en las posesiones ni en las relaciones pasajeras, sino en tu capacidad de mantenerte firme ante la marea de cambios. Cuando aprendes a soltar, te liberas. Y en esa libertad, encuentras una paz que ningún bien externo puede ofrecerte. La fuerza no consiste en aferrarse a lo que pasa, sino en comprender que tú eres más grande que cualquier circunstancia. El desapego, entonces, no es una renuncia a la vida, sino una afirmación de tu libertad interior. Es entender que la verdadera fuerza no radica en tener, sino en ser.
En dejar ir, en aceptar la impermanencia, en confiar en que tu espíritu es más resistente que cualquier pérdida. Porque solo aquel que aprende a soltar puede levantarse con renovada energía, sin cadenas, sin límites, con la plena certeza de que su poder reside en su interior. Cuando la pérdida llega, no es solo un golpe externo, es una llamada interna que clama por tu atención. Es en ese momento, en esa pérdida, donde tienes la oportunidad de forjar tu verdadera esencia. La vida te presenta una encrucijada. Puedes dejarte consumir por el dolor o puedes convertir esa herida en la semilla de tu transformación. La elección siempre será tuya. No temas al sufrimiento, pues en su interior yace la chispa de tu autoconocimiento. Cada pérdida revela quién eres realmente, más allá de las apariencias, más allá de las máscaras que usas para esconderte. La pérdida desnuda tu alma, te enfrenta con tu vulnerabilidad, y en esa confrontación puedes decidir, ¿te hundes en la desesperación o te levantas con un propósito renovado? Recuerda, el poder personal no es algo que te otorgan los demás, sino algo que tú construyes en cada desafío, en cada caída. La pérdida no es el final, sino el comienzo de una etapa en la que te conoces a ti mismo más profundamente. Es en el silencio de esa pérdida donde escuchas la verdad de quién realmente eres. Y esa verdad, esa autenticidad, es tu mayor fortaleza. Cada vez que algo se va, no estás perdiendo, estás ganando una oportunidad para redescubrir tu auténtico yo. Es en esa pérdida donde se revela tu resiliencia, tu capacidad de adaptarte, de crecer desde la raíz. La vida siempre te está poniendo a prueba, pero solo aquellos que ven en la pérdida una oportunidad, pueden transformar el dolor en poder. No permitas que la pérdida te defina, sino que tú la transformes en tu aliada. Porque en esa alquimia emocional, en esa capacidad de convertir el sufrimiento en sabiduría, reside tu verdadera fuerza. La autoconciencia se profundiza en las heridas, y en esa profundidad descubres que tu poder no está en lo externo, sino en la forma en que tú eliges responder. Tu transformación interior no es un destino, sino un proceso continuo. Es la travesía de convertir cada pérdida en una lección, en un paso más hacia tu autoconocimiento más profundo y tu poder más auténtico. Y en ese proceso, la vida te revela que, en realidad, nunca has perdido nada, solo has ganado la oportunidad de descubrir quién eres en realidad. Recuerda siempre que tu verdadera influencia no se mide por la presencia que dejas en otros, sino por la huella imborrable que dejas en ti mismo. La fuerza que has despertado, el autocontrol que has cultivado y el silencio que eliges abrazar son las armas más poderosas que posees. No permitas que la ausencia de otros te defina, porque tu dignidad, tu paz y tu poder interior son tu legado más duradero. Este camino no termina aquí. Es solo el comienzo de una jornada donde cada lección estoica te invita a profundizar, a fortalecer tu espíritu y a convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. La verdadera grandeza reside en tu capacidad de volver, una y otra vez, más sabio, más firme y más consciente. Porque el poder de tu transformación interior es infinito, y solo en esa constancia descubrirás que, en realidad, nunca has estado solo. Tú eres tu mayor legado. Tú eres la historia que dejarás en el silencio de tu alma.